Los sucesos paranormales se hacen presentes cuando menos lo esperamos. No importa si estamos en casa, en la escuela o en el área de trabajo donde nos ganamos la vida. Bienvenidos una vez más a este espacio donde compartimos las diferentes situaciones que le ocurren a personas normales, personas como usted y como yo, que en el desarrollo de nuestro quehacer cotidiano nos vemos expuestos a este tipo de sucesos que no tienen explicación. El día de hoy queremos compartir relatos ocurridos a diferentes personas en situaciones aleatorias de su diario vivir. Y sin más que decir, comenzamos. Recuerdo que cuando yo estaba pequeña vivíamos en una zona que era muy rural. Es decir, que el lugar estaba rodeado de vegetación, árboles y había una quebrada cerca. Para el que no sepa, una quebrada es como un arroyo de agua con muchas rocas, donde uno suele ir a lavar ropa y a bañarse. Esto me sucedió cuando yo tenía 12 años. Recuerdo que era costumbre ir a lavar ropa a esa quebrada, y a esa edad mi madre ya me hacía lavar mi ropa para no cargarla a ella con todos los quehaceres. Solíamos ir con mis primas o un grupo de amigas que al igual que yo iban a lavar su ropa y al terminar nos bañábamos. En esa ocasión, como siempre, estábamos lavando la ropa y de pronto se empezó a escuchar como un chasquido, similar a cuando alguien quiere que lo voltees a ver y hace ese sonido. Yo volteé para ver si alguna de mis amigas me estaba llamando, pero para sorpresa ellas también voltearon, pero sin decirnos nada. Continuamos lavando cuando de repente se volvió a escuchar aquel chasquido. Shh, shh. Esta vez dejamos de lavar para poner atención de dónde venía, pero no podíamos ubicarlo. De repente una de mis primas dijo que tal vez entre el monte andaba alguien cortando leña y que solo se estaban llamando entre ellos, por lo cual continuamos lavando. Cuando finalizamos de lavar la ropa procedimos a bañarnos como era costumbre, cuando de repente volvimos a escuchar ese chasquido, pero esta vez logramos ubicar de dónde procedía aquel sonido. Resulta que entre los árboles estaba lo que parecía ser un niño. Se veía muy pequeño, como de unos 7 u 8 años. Creo que por eso no nos daba miedo en ese momento. Era un niño de piel muy pálida y parecía que estaba sentado sobre sus pies, pero como si los tuviera torcidos o al revés. Pero por ser un niño, pues no nos dio miedo alguno. Solo estaba allí arriba viéndonos y haciendo aquel sonido con la boca. Nosotras le dijimos que se fuera, que no nos estuviera viendo, pero no hizo caso y solo continuó allí. Eso fue en la quebrada. Luego de que volvimos a nuestras casas, recuerdo que a mí se me aparecía entre los árboles de la casa cuando yo andaba haciendo el patio o iba al baño, pues en ese entonces los sanitarios estaban fuera de las casas. Recuerdo que lo veía, me hacía señas con la mano que fuera hacia él y me tiraba piedritas pequeñas para llamar mi atención. Luego de algunos días le hice el comentario a mi mamá, quien algo sorprendida me dijo que le describiera cómo era aquel niño. Le dije cómo era y lo que hacía, que ya me tenía aburrida. Ella me dijo que ese era el Cipitío, un personaje de leyenda popular en nuestro país. Me dijo que le gustaba molestar a las muchachas bonitas, que les hacía señas con la mano para que fueran hacia él. Solía lanzarles piedritas y cosas así como las que ya había visto yo, que hasta donde ella sabía no era malo, pero sí fastidiaba porque molestaba de esa forma, y si la muchacha le hacía caso podría llevársela o volverla loca. Me dijo que cuando se me apareciera le dijera así: si no dejas de molestarme, le voy a decir a tu mamá, la María Patas de Gallina. Mi madre me dijo que eso no le gustaba, pues según la leyenda, este personaje es hijo de la ciguanaba,
y a ella se le espantaba diciéndole María Patas de Gallina, porque su aspecto era deforme. Recuerdo que cuando se me volvió a aparecer y yo le decía aquello, él solo hacía la cara como de molesto y se iba entre los árboles hasta desaparecer. Así continuó hasta que ya no volvió a aparecer más. Mi madre me comenta que en una ocasión sucedió algo muy extraño. Vivíamos cerca de un lote donde solíamos ir a recoger leña para encender el fuego. Ella cuenta que yo estaba recién nacida. En una ocasión salió a recoger unos cuantos ramos de leña a ese lote. Cuando salió de la casa le dijo a mi abuela que le hiciera el favor de verle a la niña que recién se acababa de dormir, que ella ya iba a regresar, solo iría por unas cuantas ramas de leña, pues literalmente ese lote estaba cruzando la calle de la colonia donde vivíamos. Cuando ella entró al lote empezó a recoger la leña. Dice que cuando ya tenía unas cuantas ramas y se disponía a regresar, vio a unos cuantos metros de distancia unas ramas apiladas y pensó en llevárselas también, pues no había que recogerlas mucho, pues casi estaban apiladas. Cuando se acercó a esas ramas y las agregó a las que ya tenía, vio esta vez a más metros de distancia otra pila de ramas que fácilmente se las podía traer, así que dice que no lo pensó y caminó hacia ellas. Pero cuando se acercó para recoger esa segunda pila de ramas, dice que vio que más lejos había otra. De pronto sintió un escalofrío en su cuerpo. Entonces pensó que aquello ya no era normal. Más aún cuando se fijó que poco a poco se había alejado más y más de la casa, pues ya no la tenía a la vista. Entonces dejó las ramas que se le habían aparecido de repente y solo se llevó las que ya había recogido en principio. Dice que ya se había adentrado bastante en aquel terreno y no era consciente de ello. Cuando ya tuvo la casa a la vista, dice que observó que en los alrededores de la casa estaba una anciana vestida de negro, muy bajita, de pelo blanco, que parecía que quería entrar en la casa porque se asomaba por las ventanas. Cuando ella vio eso, dice que tiró la leña que llevaba y salió corriendo, pensando que aquella anciana quería llevarme. Pero cuando llegó a la casa, aquella anciana ya no estaba. Le comentó a mi abuela, pero dice que ella no se percató de nada porque le bajó un sueño así de repente, pero que probablemente era una bruja que quería llevarme a mí, pues aún estaba de algunos días de nacida. Luego de esa experiencia, mi madre no me dejaba sola y siempre trataba de tenerme a la vista. Dice que mi abuela todas las noches oraba, pues en ese entonces eran cristianas y que gracias a eso esa situación no volvió a repetirse. Mi nombre es Cecilia. Recuerdo que cuando tenía 8 años, ya casi para cumplir los 9, vivía con mis papás en una casa donde solíamos siempre tener perros. Sucede que en una noche ocurrió un evento extraño que marcó mi vida para siempre. Todo comenzó con el aullido tenue de mis perros. Ese aullido lento pero prolongado. Pero no solo los nuestros, sino también todos los perros de la calle. Luego esos aullidos se fueron intensificando. Todos los perros de afuera, los de nuestra casa y los del vecino, parecía que hacían un coro de aullidos juntos, pues era al unísono. En medio de todo ese lamento canino, escuché claramente el sonido de una carroza con caballos. El rechinido de las ruedas y el paso de los animales se hicieron notables mientras la carroza se detenía justo afuera de nuestra casa. Recuerdo que mi mamá se asomó a la ventana, pero me detuvo antes de que yo pudiera ver y me mandó de regreso a la cama, sin decirme una palabra. Al día siguiente me desperté con la inquietud de lo que había sucedido. Pregunté a mi mamá si había visto los caballos y ella me miró con sorpresa y me dijo que a qué caballos me refería. Parecía que me estaba respondiendo con mucha confusión. Yo insistí explicándole que después de los aullidos había venido una carroza que se había detenido afuera. Con una expresión de miedo en el rostro, mi mamá me reveló la verdad. Me dijo que la vecina había sufrido un infarto en la madrugada y a raíz de esto había fallecido.
y que lo que había escuchado probablemente fue la carreta de la muerte que había venido por ella. Ese revelador momento de la verdad realmente me dejó aterrorizada. Desde esa noche, el sonido de los perros aullando ha desencadenado en mí un terrible trauma.